Desde finales de los 90 participé en el proyecto de Economía y Cultura, que fue quizás, y sin quizás, el primer proyecto que en Colombia estudió el desarrollo de las industrias culturales y de las industrias creativas, solamente que lo estudió desde una perspectiva que fue en ese momento la perspectiva económica. Probablemente el primer informe que existe sobre este tema, sobre el impacto de las industrias culturales en la economía colombiana, fue el informe que realizamos a final de los años 90. Y hoy en día todavía se mantienen los datos que en ese momento propusimos, más o menos esos datos están dentro del espectro de los datos que han propuesto otros trabajos. Estamos hablando de que el impacto del diseño, la televisión, el cine, en general las industrias culturales en el Producto Interno Bruto colombiano es de 1.8, 2.1 del Producto Interno Bruto. Bien, y después de pasar algunos años en estos estudios, me hice la pregunta de si no era conveniente tratar de explorar otros campos diferentes al de las lógicas industriales, de la cultura, y empecé a indagar, a explorar es el término, experiencias más moleculares, micro experiencias culturales, que empezaron a mostrarme otras tendencias, otras lógicas, otros procesos y otras categorías para explicar procesos de la cultura. Me estoy refiriendo a grupos de teatro muy pequeños, a experiencias de trabajo con jóvenes en las artes, en diferentes puntos del país. Por ejemplo, uno de los temas que siempre me llamó la atención fue el tema de la sostenibilidad, y mientras que en el primer nivel de los estudios que hacía en los 90, la sostenibilidad era vista como una suerte de presencia de afuera hacia adentro en los estudios sobre las pequeñas experiencias culturales, veía que el tema de la sostenibilidad desbordaba esa fuerza externa sobre lo interno, y más bien debería hablarse de una sostenibilidad desde dentro. Bueno, pero la vida, como saben ustedes y como lo cantan los tangos y los boleros y alguna ranchera, da vueltas. Y la vuelta que dio es que de estos estudios creara una pequeña sala, empezara con la creación de una pequeña sala que ustedes empiezan a observar ya en la presentación del PowerPoint, una pequeña sala al interior de la propia universidad. Cuando se estaba trayendo los equipos para esta sala, yo escuché que un joven le decía a otro, mientras se asomaba a la sala, le decía, esto es parecido como a Matrix. Y me pareció que el mejor nombre para la sala entonces era el de la sala Matrix. La sala Matrix entonces era un pequeño laboratorio multimedia con una dotación de salas de edición, de salas de producción de sonido, pero en un espacio muy reducido. Sin embargo, lo que intento resaltar aquí no es cómo son las salas, la descripción de las salas, aunque después en la conversación me pudieran preguntar sobre ello, sino lo que quiero resaltar es cuáles son los conceptos que presiden un determinado ordenamiento físico y ordenamiento tecnológico. No tanto qué tecnologías tenemos o teníamos, sino qué tantas ideas fueron las que organizaron a estas tecnologías. Bien, en el caso de esta sala, la sala Matrix fue concebido como una espora, como una suerte de caldo de cultivo experimental que después daría lugar a un laboratorio mucho más grande, que es el laboratorio que dirijo ahora y al cual me voy a referir más adelante. En esa espora era posible o fue posible
tratar de poner en cuestión, de hacer, como decía Saskia, una táctica analítica de ciertos conceptos que habitualmente están en salas digitales, salas virtuales. La primera es que se trataba de hacer una experiencia desescolarizada al interior de una institución escolarizada. Esto, por supuesto, era irritante. Es decir, la sala no seguía ni los rituales, ni las ceremonias, ni los procedimientos, ni las lógicas habituales dentro de la escuela, sino que incorporó desde el inicio la idea de laboratorio. Y quisiera más adelante subrayar la importancia de pensar los laboratorios como lugares diversos o diferentes, por ejemplo, a las salas escolares. Lo segundo es entonces este inicio de la idea de laboratorio como un lugar de experiencia, como un lugar experimental, como un lugar de entrecruces de tecnologías. Lo tercero era la idea de converger y divergir. No solamente porque, bueno, en todos los libros de cultura digital se habla de convergencias digitales, pero a veces poco de las divergencias. Como decía Alejandro en su exposición, si en el espacio físico, si en la representación mental del espacio físico, para el caso de Medellín, era necesario suturar los lugares de frontera, para nosotros era importante suturar, poner en comunicación, hacer interactuar los lugares de las sensibilidades. Es decir, cómo se pueden tocar, interrelacionar las músicas con el video con la arquitectura con el diseño o el diseño con la producción de cine. Pero no solamente es entonces convergencias, sino que la sala fuese también la oportunidad de las divergencias. Ya no solamente de las divergencias como especificidades del lenguaje del cine o del lenguaje del diseño, sino la divergencia como el contraste de lenguajes que se dan en el entorno de una sala digital. Y el cuarto punto importante o concepto importante para nosotros de esta pequeña sala era que se trataba fundamentalmente de un espacio de creación, que además estaba presidido por un espacio no le tengo el nombre preciso, del poder desgonzarse. Cuando concebí la sala, concebí dentro de la sala un mobiliario en que yo pensaba que los estudiantes podrían, por ejemplo, recostarse tuiteando, pero a la vez viendo una pantalla, viendo en una pantalla una película. La primera vez que lo observé, pensé que había acertado en generar dentro del espacio, de romper el espacio de la sala como un espacio simplemente de producción para volverlo más un espacio de creativo y un espacio en que incluso el ocio pudiese vincularse con lo creativo. Esto me parece importante porque en general, si ustedes ven, por ejemplo, todas las encuestas, incluso la encuesta colombiana de consumo cultural, observarán que por una parte va la estadística de la creación y por otra parte va la estadística de lo que se llama el tiempo libre y parece que nunca se encontraran creación y ocio, creación y tiempo libre. Esta era una pequeña isla de edición, pero esta es la parte de la experiencia que más me interesa ahorita subrayar. La sala la inauguramos con una invitación a los pueblos Cogi, Arhuacos y Huivas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero la inauguramos de esta manera. No la inauguramos diciéndole qué es lo que sabe la universidad que le puede decir a los Cogi, sino qué saben los Cogi que nos pueden decir a la universidad. Es otro lugar de esto. Lo primero que yo les pregunté a los representantes Cogis, Huivas y Arhuacos fue ¿de qué quieren hablar? Y entonces, ¿qué quieren hacer en la sala? Y entonces ellos me dijeron muy claramente, lo que nosotros queremos es que los hermanos mayores le hablen a los hermanos menores.
Los hermanos mayores, saben ustedes, son los mamos. Los mamos querían hablar, no siempre están hablando. Debo decir que durante años han permanecido en silencio, no siempre han querido hablar, más ahora han querido hablar. Y han querido hablar a través de tecnologías y de comunicación y de cine y de video y de crónica de televisión. La segunda pregunta que les hice, ¿de qué quieren hablar los hermanos mayores? ¿De qué quieren hablar los mamos? Y me respondieron, esto que les estoy diciendo es textual. Queremos hablar de aguas, queremos hablar de territorios, queremos hablar de violencias, queremos hablar de nieves. ¿Escucharon bien? Queremos hablar de nieves. Yo les respondí, me parece excelente, son temas globales. De agua, de nieves, de violencias, de territorios, se habla hoy en la escena internacional con mucha frecuencia. Y la tercera pregunta y final que les hice fue, ¿y cómo quieren hablar? Esto también es textual, y es textual en el orden en que se los voy a decir, así no lo crean. Lo primero que me dijeron es, queremos archivo digital de imágenes. Segundo, crónica de televisión. Tercero, crónica escrita. Y cuarto, queremos hacer la preproducción de la primera película nuestra. Bueno, entonces empezó el laboratorio con algo que yo llamo una capacidad flexible, adaptativa, a tomar la forma de lo que ellos deseaban. No que la gente tome la forma de lo que las universidades piensan. Y buscamos los mejores maestros y los metimos en el laboratorio y el resultado es verdaderamente importante, interesante. Hace 5 o 6 meses hicimos el lanzamiento en el Centro Ático de la primer largometraje documental totalmente realizado en la parte de imagen, en la parte sonora, en el montaje, en la edición digital, todo montado por creadores huivas, cogis y arhuacos, que se llama Resistencia en la Línea Negra. De esto solamente quiero resaltar algo, un hecho que podría parecer banal, pero que no es nada banal. Cuando los indígenas le comentaron a los mamos que iban a empezar a hacer la grabación de este documental, los mamos dijeron que era necesario hacer un pagamento, que sin eso no podían empezar. Y está grabado, hicimos una especie de detrás de cámaras en que los indígenas trajeron a un lugar sagrado las cámaras, los micrófonos, todos los artefactos de sonido, etcétera, y los mamos hicieron un pagamento de todos estos objetos tecnológicos. Saben ustedes que el pagamento es el retorno a la naturaleza, el pago inicial que se le hace por los daños que algo puede provocar en la naturaleza. Cuando al final de toda esta ceremonia se le preguntaba a uno de los mamos si había un dios de las imágenes, el mamo arhuaco respondió esto: en un lugar secreto de la sierra hay un dios de las imágenes, sí, que es el mismo dios de los espejos. Bueno, la afirmación le haría saltar el corazón a Borges. En ese famoso libro sobre los animales detrás del espejo, recuerden que Borges escribe, ya se oyen los sonidos de los caballos, ya se oye el galopar de los animales, porque empiezan a atravesar el espejo. El mismo Dios de las imágenes es el Dios de los espejos. Cuando empezamos a pensar el laboratorio ático, nosotros recurrimos a la idea de en dónde poder percibir cuáles eran las características de un laboratorio. Y escogí 3 figuras. Primero las escogí del mundo del cine. Del laboratorio se puede hablar en química o en física, etcétera. Hay descripciones hermosas sobre lo que es un laboratorio, pero yo quise escogerlas del cine. Es decir, que hubiese una especie de metáfora del laboratorio que perteneciera al mundo imaginario de la cinematografía.
Y hay tres figuras, no voy a entrar en ello, en mi ponencia está muy explícito por qué escogí tres figuras. La primera, pues ustedes ven, observan que está Boris Karloff en la película Frankenstein. La película Frankenstein, que además es una recreación de la gran obra literaria de Mary Shelley, es un bello momento de la creación que tiene una escena, una de las escenas fundamentales es la escena del laboratorio. En el laboratorio se crean futuros, en el laboratorio se crean criaturas inexistentes, en el laboratorio se generan mezclas, en el laboratorio es posible trabajar con ingredientes desconocidos, en el laboratorio hay una suerte de energía que potencia la generación de esa criatura. Esto que ven aquí es una fotografía de la película de Boris Karloff en 1931, bella película de Frankenstein. Solamente les señalo un detalle para los que requieran leer o releer a Frankenstein. Hay un momento en Frankenstein en que la criatura le dice al doctor Frankenstein que por favor, que le suplica con lágrimas, que le cree otra criatura y que él quiere una criatura que sea una mujer. Y dice, si me creas esta criatura, si me sacas de este abandono y de esta soledad, yo me retiraré completamente y me iré al sitio más lejano del mundo, me iré a las lejanas llanuras de América del Sur. Esto está escrito en Frankenstein, o sea que nosotros somos las lejanas llanuras donde un Frankenstein, donde una criatura puede existir. Siempre el lugar de las utopías. Esto. La segunda figura que tomé fue la figura de Eduardo Manos de Tijera, la película de Tim Burton, y ustedes verán que Price, el gran actor, es el creador de Eduardo Manos de Tijera en el laboratorio. Un laboratorio diferente al laboratorio Frankenstein, es un laboratorio de galletas en forma de corazón, de galletas que saltan, de máquinas estrafalarias que se mueven, etc. Y después la tercera figura es la figura de la mosca de Cronenberg. Esta es una figura extraordinaria. Recuerden que Cronenberg en la película La Mosca comienza haciendo una teletransportación de una media velada negra, que es claramente una teletransportación fetichista. Y después hace su propia teletransportación y se transforma en una especie de monstruo mosca que tiene unas reflexiones bellísimas sobre la política y la monstruosidad, ¿no? que me hicieron escribir que me parecía que se emparentaba muy bien lo monstruoso con la democracia. Pablo Flores de Arcaiz escribió que la democracia es un régimen frágil, débil y contra natura. Quizás ese carácter de contra natura del que habla Pablo Flores de Arcaiz es el carácter precisamente de monstruosidad en el laboratorio. Este es ático. De la pequeña sala, la sala matriz se disolvió. No me pregunten dónde está. La sala, quiere decir, la sala duró 5 años y de pronto empieza a disolverse. Utilizo el verbo con toda la intención. Se disuelve y desaparece. No pasa de un lugar a otro. No lleven ustedes laboratorios de un lugar a otro. No es posible llevar laboratorios de un lugar a otro. Entre otras cosas, por algo que también Saskia dijo por la mañana, que es la obsolescencia y la velocidad de la obsolescencia de las tecnologías. Entonces, es muy, muy improbable que puedan ser transportables de un lado a otro después de los años los objetos que residen en un laboratorio. Pero Matrix fue la expora donde hicimos la experimentación para crear esta otra monstruosidad. Este es un laboratorio que fue creado por 4 facultades en la Universidad Javeriana, Artes, que tiene artes visuales, artes electrónicas, artes de la escena, Escuela de Música, Ingeniería de Sonido, por la Arquitectura y Diseño, por la Facultad de Comunicación y por la Facultad de Ingeniería. Esos son los 4 que inicialmente dieron lugar a Matrix. ¿Qué es Matrix? Matrix es una plataforma multimedial que está articulada electrónicamente y que está capacitada, digamos, para producir música, sonidos,
televisión, cine, animación experimental, artefactos virtuales, arquitectura, diseño, etc. Quizás aquí está la diferencia, y es que hay una cierta estructura reticular de ático que permite, por una parte, que haya sido originado por diversas disciplinas. En segundo lugar, que las fronteras existan, pero también tengan la capacidad de moldearse para encontrarse con otros, las artes con la arquitectura, las artes electrónicas con la música con el diseño industrial, etcétera. Y por otra parte, que todo el aparataje tecnológico de esta experiencia esté articulable electrónicamente, es decir, que algo que producimos en el piso quinto lo podemos bajar al sótano 2 y subirlo después para meterle música en el estudio de grabación del piso 3, bajarlo después a un Foley, pasarlo después a un film mixing sin necesidad de USBs y cosas de esas. Bien. Este es el centro ático, tiene 7 niveles, 7 pisos, tiene 8.000 metros cuadrados, tiene 62 laboratorios, están ingresando más o menos 3.000 estudiantes a la semana. En 3 semanas de marzo sacaron 2.500 equipos, o sea que ático no solamente no es una especie de bodega encerrada de tecnologías, sino es también una bodega de la cual se sacan hacia afuera tecnologías. Este es el cerebro del centro, este se llama así, es el ser del centro. Tecnológicamente se canalizan las imágenes, los sonidos por toda la plataforma. Y aquí encuentran ustedes 2 robots, uno de 450 teras y el otro de 15.000 horas de grabación. Se pueden memorizar 15.000 horas de grabación de alta definición. A esto yo lo llamo el cuarto del hombre del frío, porque es un cuarto frío que hay que mantener en unas circunstancias especiales, porque aquí está, digamos, todo el cerebro que articula el flujo de ático. Bien, pero esto no es lo importante de ático. Aquí encuentran, estos pueden ser estudiantes de ingeniería o pueden ser estudiantes de diseño o pueden ser estudiantes de arquitectura que están haciendo, por ejemplo, modelación arquitectónica digitalizada. Bien, ático, si ustedes me piden la definición, yo se la daría de esta manera. Ático primero tiene 7 pisos, eso no es una cosa por el azar. Mejor dicho, es el azar el que declara el speech. Le debían decir a Saskia que en el lenguaje colombiano speech se dice speech y la gente dice que eche el speech o dice qué tan bueno es speech, pasado pues por supuesto un anglicismo, pasado al lenguaje ya discurso. El segundo nivel es un poco más sofisticado. Discurso tiene otras connotaciones diferentes a échame ese speech. Eso es diferente. Pero bueno, ático entonces tiene 7 niveles, está sobre la carrera 7, séptima, y tiene 7 caracteres. Es un objeto cabalístico, completamente. Nadie quiso que tuviera 7, nadie nos puso ahí la carrera estaba. El único que hizo un ejercicio para que ático tuviera 7 caracteres, y no 6 ni 8, fui yo, para dar el cierre cabalístico al tema. Bien, ¿cuáles son esos 7 caracteres? Y aquí voy cerrando. El primero, ático es un lugar de formación. Esta es una pequeña, no puedo utilizar la palabra pequeña, es una consola de 96 canales. Esta consola está en un lugar que se llama un film mixing, y en este lugar se hacen las últimas mezclas entre sonidos que pueden ser creados en otra sala de ático. Saben ustedes, el 90% de sonidos de una película suele ser sonidos artificiales. Entonces los tacones lejanos de Almodóvar, Miguel Bosé caminando en tacones, son tacones que se crean en un Foley. No son los tacones en que camina Miguel Bosé, que puede pesar suficiente como para que el ruido que hace pueda no ser el ruido de unos tacones lejanos. Bien,
pero esta es una sala de film mixing, 96 canales, manejado por 3 personas. No tenemos un solo técnico. Los sitios de creación no son sitios donde hay una especie de técnico que es el que enseña a los otros. No, no hay técnicos. No, hay maestros que saben manejar esto y que le enseñan a otros. Los que están ahí son estudiantes que pueden pasar en cualquier estante a trabajar en las consolas o en los aparatos del centro. Bien, el primer punto es que Ático es un lugar de pensamiento, en el sentido de que hacer tecnologías es de alguna manera no solamente pensar, sino ejercer una labor de pensamiento específicamente sobre el campo de las técnicas y de la relación de las técnicas con la sociedad, de las vinculaciones de las técnicas con las artes, etc. Después podré decirles, si les interesa, qué estamos haciendo en cada uno de estos campos de pensamiento, etc. Pero lo primero que enfatizamos en un lugar como este, en un laboratorio, es el pensar, el pensar. Segundo, Ático es un lugar de formación. Entonces, ¿quiénes se forman allí? Intérpretes de música, compositores, ingenieros de sonido, ingenieros electrónicos, comunicadores, periodistas, etcétera, animadores experimentales, etcétera. Pero nosotros también somos unos interlocutores para tratar de crear nuevas profesiones. Es decir, cómo la tecnología puede dialogar con el conocimiento para tratar de buscar tendencias, caminos, perspectivas en el campo de la formación. Estamos diseñando, por ejemplo, un pregrado de diseño digital, completamente digitalizado, una maestría en creación audiovisual con énfasis en ficción y en animación experimental, una maestría en archivística histórica digitalizada, etc. Es decir, profesiones diferentes a ser uno un abogado, un ingeniero o un arquitecto, que son buenas profesiones. Nadie que esté en esta sala que lo sea se sienta ofendido por esta disquisición mía. Bien, la tercera característica es que Ático es un lugar de investigación sin investigadores. En ese sentido, lo que Ático hace es ofrecer el espacio físico, ofrecer el software y ofrecer, digamos, las máquinas, el hardware. En este momento tenemos un laboratorio de robótica, un laboratorio de visualización científica, un laboratorio de videojuegos, un laboratorio de odontología y diseño, un laboratorio de animación experimental, un laboratorio que estimo especialmente que es de biotecnologías aplicadas a los pies de los diabéticos. Pero lo que interesa allí es la relación entre biotecnologías, biomecánicas y tecnologías de la información y la comunicación. Bien, la cuarta, esto que están viendo en este momento es el estudio de grabación. Es un estudio de grabación de doble piso. Por ejemplo, el año pasado hicimos una grabación experimental con Cani García, Franco De Vita, la niña Pastori, Antonio Carmona, etcétera. En el etcétera no es pequeño cuando uno menciona estos personajes, como los ha tenido Colombia. Por ejemplo, Marta de Francisco fue la ingeniera de sonido de la Philips durante muchos años y había muchos grandes de la música que no grababan sino con Marta de Francisco. Cuando estoy hablando de grandes, quiero decir Arrau, quiero decir Brendel, quiero decir Barenboim, pedían que fuese la ingeniera colombiana Marta de Francisco la que hiciera todo el trabajo de ingeniería de sonido de sus grabaciones. Pero lo hacen o Marta de Francisco o dos muchachos que comienzan ingeniería de sonido y que se enfrentan al Requiem de Mozart, que es como si un alpinista enfrentara uno de los Himalayas. Pero hace una semana un grupo NASA del Cauca hizo grabación aquí de 2 demos, pero hacía un mes habíamos tenido grabación de jazz aquí. Yo tengo una reflexión acerca de lo que significa la idea de laboratorio irrumpiendo contra la idea de cadena productiva. Yo creo que lo que está pasando aquí es mucho más que un problema de cadena de producción.
la cadena de producción de la música o del teatro, perdón, o de la televisión o del cine, se entienda como un proceso formal de momentos, de profesiones que articulan de manera pormenorizada el proceso productivo de un bien cultural, de una película, de un video, de una música. Pero yo creo que lo que está ocurriendo en estas salas ya no es solamente la formalización de la producción, sino la puesta en escena de una suerte de afinidades que dan lugar a los procesos de creación. Bien, 3 minutos tengo y finalizará con el tiempo. Bien, cuarto, Ático es un lugar de creación. El quinto es un lugar de experiencias, en el sentido de que hoy más que nunca es posible que jóvenes tengan eso que llaman emprendimiento, que es una palabra que hay que tomar también con pinzas, para hacer cosas con las tecnologías. El sexto, Ático es un lugar de memoria, y yo insisto mucho en este punto, en la relación entre tecnologías y memoria. Parecería que la fugacidad, que la evanescencia de lo tecnológico no permitiese la consistencia de la memoria, pero quizás tenemos una idea de memoria basada mucho en la idea de consistencia y deberíamos mirar la idea de memoria vinculada más bien con la flexibilidad, con los flujos, con lo que se disuelve, lo que tiene ciertas consistencias temporales, etc. Por ejemplo, coloco un ejemplo, estamos en este momento trabajando con el colectivo de comunicación de Montes de María, colaborando en el diseño del Museo Itinerante de la Memoria del Montes de María. Pero a la vez estamos trabajando en la virtualización del Fondo Mutis, pero a la vez en la creación del Museo Itinerante del Caribe, pero a la vez estamos haciendo un sitio web muy bello sobre los viajes de extranjeros, naturalistas y científicos que han venido a Colombia. O sea que en breve ustedes podrán entrar a un sitio web y podrán entrar a los viajes de Humboldt por Colombia. Pueden llegar a Turbaco, se escucharán los sonidos de las aves de Turbaco, verán los mapas de Turbaco, verán los diarios de von Humboldt y escucharán, no de von Humboldt, a alguien que diga esto que escribió von Humboldt. Se dice habitualmente que hay una diferencia entre las aves europeas y las aves de esta parte del mundo hacia abajo, de Turbaco, Cartagena hacia abajo. Mientras que las aves europeas cantan, las aves de esta parte del mundo graznan. Y después dice von Humboldt, nunca he escuchado cantos más bellos que el de las aves junto a Turbaco. Bien, eso es lo que queremos, como las miradas extranjeras, las miradas del extrañamiento nos han visto a los colombianos, que nos sirve para vernos, para construir narraciones sobre lo que somos. Finalmente, Ático es un lugar de equidad. Por aquí no transitan solamente los estudiantes de una universidad. Por aquí transitan productores de comunidades negras, de los grupos Lazo. Por aquí transitan comunidades indígenas. La semana pasada transitaron 30 mujeres indígenas que han creado la primera red en Colombia de mujeres indígenas productoras de audiovisual. Por aquí transitan niños de escuelas populares. Por aquí transitan todos aquellos que son los que conforman, como diría en la bella presentación Saskia, que nos ha estimulado mucho. Por aquí transitan todas esas voces, todo ese speech que es absolutamente necesario que se exprese y del cual esta experiencia muy sencilla, muy inicial, empieza también a hablar. Eso era lo que quería contarles por ahora. Muchas gracias. Y bueno, mi pregunta es para Germán Rey y es cómo llegan los proyectos que se están desarrollando en Ático, porque veo que todos tienen como una temática que se puede como agrupar, no sé, como algo que tiene que ver con lo ancestral, como con recuperar ese tipo de cuestiones. Entonces, si hay como un perfil o una selección, o porque creo que también deben tener mucha demanda para producir allá. Buenas tardes, mi nombre es Luis
Y una pregunta que tengo es para Germán Rey, y es que hoy principalmente estamos sentados en el edificio de Ruta N, que vendría a ser como el paralelo, vendría a ser el ático de Medellín, bajo la estructura pues, que hoy venimos a conocer los medellinenses, que lleva 2 años rotando. Te pregunto, o sea, ¿qué consejo le darías a este edificio que aún no hemos estrenado como ciudad, a sabiendas de que está concebido como un centro de producción desde lo político y no desde lo privado como nació aquel? Esa es mi pregunta. Gracias. En uno de los primeros días de Ático se me acercó una joven y me dijo que si ella podría en Ático entrevistar al diablo. Yo le pregunté, pero ¿por qué me preguntas eso? A mí que soy el director de Ático. Dijo, porque esta es una universidad pontificia y quiero saber si aquí se puede entrevistar al diablo. Le dije esto, señorita, esta es una universidad pontificia de jesuitas y si usted sabe la historia, los jesuitas han durado más o menos 500 años tratando de batallar contra el diablo. Inclusive estuvieron en un movimiento que se llama la Contrarreforma. Y si usted observa el barroco americano, por ejemplo, en la iglesia de Quito, usted observará que el diablo está en medio de piñas, las piñas en medio de ángeles, los ángeles en un barroquismo muy cercano a lo que somos como latinoamericanos. Pero, señorita, yo le debo responder a usted, yo insistía mucho en lo de señorita, pero señorita, yo le debo responder a usted, que usted la habrá leído, con la Constitución Nacional, que dice, no habrá censura. Por lo tanto, usted puede hablar con el que quiera, sobre lo que quiera, aquí en Ático. Ya voy al tema ancestral. Bien, ella quería realmente entrevistar al diablo. Quiero decir, a uno de esos personajes que presentan en los programas de Discovery Channel o alguno de esos que se llaman Tabú, y que es un señor que a medida que se va transformando, haciéndose operaciones, está pareciéndose más a una cierta iconografía del diablo. El diablo es una de las figuras más ricas en iconografía en Occidente y en Oriente, que es finalmente una representación casi imposible del mal, del gran mal. Le dije, señorita, ¿usted por qué no entrevista a ángeles? Entonces, yo le estaba haciendo un juego dialéctico, diríamos. Y dijo, ¿por qué ángeles? Le dije, porque si usted ha leído a John Milton en El Paraíso Perdido, sabrá que el más bello de los ángeles es ahora Lucifer. Ah, bueno. Dijo, bueno, ya por ahora tengo suficiente, y se fue. Ya tenía suficiente. El director estaba prácticamente desquiciando o desquiciado. Bien, la segunda escena es que me encuentro a la misma muchacha, y me acuerdo perfectamente de unos ojos preciosos, unos ojos como para alguien que hace este tipo de preguntas. Y mientras bajábamos del 5º piso al 1er piso, en una suerte de ascensor de esos que llaman inteligente, que para el caso de nuestro centro es un ascensor que nunca funciona o funciona muy mal, y yo digo que precisamente por ser inteligente funciona así, por llevar la contraria, digo, porque ninguna persona que sea inteligente va a hacer simplemente un trayecto de 5 pisos sin parar, sin molestar, sin quedarse en el intermedio, sin sobresaltar al director, sin que el director se preocupe, todo eso. Bien, y todo eso hace el ascensor, por supuesto, es muy inteligente. Entonces le dije, señorita, qué bueno encontrarla. ¿Ha leído usted la segunda elegía del Duino de Rilke? Ya íbamos en el 4º piso. Ella abrió los ojos y quizás era una estrategia mía para que abriera más los ojos y verlos tan bellos, tan felinos, tan luciferinos, tan bellos. Y entonces ella me dijo, no, no he leído eso. Y le dije, esa segunda elegía de Rilke comienza diciendo, los ángeles, oh ángeles, pájaros letales del alma. Llegamos al 1er piso, se abrieron las puertas y ella salió. Oh pájaros letales del alma, los ángeles. Pero si hubiera leído a Kundera, entonces habría sabido que los ángeles no saben reír y que los únicos que se pueden carcajear sonora, estridente, apasionalmente,
pasionalmente son los demonios. Bien, por eso figuran en algunas iconografías jesuíticas sonrientes, extraordinariamente sonrientes. Bien, tercera escena y final del drama. Me encuentro por uno de los pasadizos por los cuales camino habitualmente porque me encantan. Son pasadizos en vidrio, por lo tanto yo no veo pasos, solamente veo como unos trazos pasando por encima. Eso me fascina, es una visión extraordinaria. Yo le digo a ella, ¿qué pasó con el diablo? Porque yo le había dicho en la primera conversación que por favor el diablo le defendiera los derechos humanos al diablo o diabólicos al diablo, y que el diablo entrara a Ático, no había ningún problema, pero que no me le fueran a hacer tanta bulla, que vinieran los de tradición, familia y propiedad con una virgen a hacerme una manifestación delante de Ático. Bien, esta niña entonces me dijo con una cara entristecida, con los ojos casi aguados, me dijo, ¿sabe? No pude entrevistar al diablo. Le dije, yo sí animado, le dije, ¿y eso por qué no pudo entrevistar al diablo? Entonces me respondió, porque quería que le pagara. Entonces le dije, señorita, usted debió leer el Fausto de Goethe, y si leyó el Fausto de Goethe, se daría cuenta que el diablo no solamente venía por su plata, el diablo lo que venía era por su alma. Que tenga buena tarde, señorita. Actores, jóvenes, es a través de pitch, es a través de presentación de trabajos, con una serie de criterios. No se requiere ni hacer una película sobre el diablo, ni hacer una película sobre bailes ancestrales. Lo puede hacer sobre lo que quiera. Solamente que hay unos requisitos: imaginación, trabajo, rigor, calidad, estética, etcétera. Esto es lo que miramos, no es otra cosa. Entonces no hay ningún tipo de entramado, digamos, o filtro temático. ¿Cómo llegan los proyectos? Los proyectos llegan me gusta que lleguen sobre todo a través de organizaciones. Otros llegan individualmente. Yo respeto mucho el talento individual y aquellos creadores individuales que no quieren vérselas con organizaciones o instituciones sociales. Llegan a través de convenios institucionales, llegan a través de rondas de pitch, de trabajos, llegan a través de proyectos que son propuestos por colectivos, etc. Hay muchos sistemas, y yo nunca he querido que se cierre, digamos, la multiplicidad de canales por los cuales los proyectos llegan al Centro Ático. Pero estamos haciendo trabajos con organizaciones audiovisuales de la Comuna 13 o de Agua Blanca, pero también estamos haciendo con cineastas que han hecho su trabajo por ejemplo, un bellísimo documental en el Ganges, en la India, de productores colombianos, etc. Bien. Segunda reflexión, que es más corta porque esta fue con anécdota y la historia de esta mujer. El consejo. En este momento yo no tengo establecido, digamos, Ático, unos nexos específicos con Ruta N. Nos gustaría mucho tenerlos. Segundo, yo no sé si podré aconsejar, pero voy a decir algunas cosas que podrían ser importantes, han sido importantes para nosotros en el proceso. Primero, en un proyecto de tecnologías es fundamental tener un concepto. No es fundamental tener aparatos. Lo que es fundamental es tener proyecto, es tener concepto, es tener perspectiva de futuro. Esto es fundamental. Concepto. O sea, ¿cuál es la idea que está en el centro de Ático? Es el concepto de laboratorio imaginado desde lo visual y no simplemente desde el discurso sobre el laboratorio. Segundo, el segundo es algo que no dije, que debía haber dicho, y es que yo creo que en todas estas experiencias es una combinación entre el reconocimiento de que la energía, la potencia creativa de un proyecto está en el afuera, viene de afuera, porque si no, los proyectos se convierten en proyectos vacíos, en una suerte, como dijo hace muchos años Maroget, en una especie de no lugar.
Por ejemplo, yo me opuse mucho a que Ático fuera eso que llaman en las universidades y en los colegios todavía ahora, un lugar de prestación de servicios. Esto es algo, tiene un tufo horrible. Ese concepto es anacrónico. No hay un lugar, se supone entonces, hay un lugar del conocimiento y un lugar donde prestan servicios, que es un edificio inteligente, donde la gente va, hace cosas y después sale y el edificio queda asolado. Esa es la destrucción, la experiencia destructiva de lo tecnológico. Entonces, Ático es una plataforma que recibe su energía del exterior. ¿Quiénes son el exterior? Creadores de Pixar, los que están trabajando en videojuegos, los que trabajan en animación, los que cantan, los muchachos que hicieron el Requiem. Ellos traen la energía de afuera y Ático debe tener una suerte de modalidad flexible de acción que le permita recoger esos aportes y ir generando tradición, ir generando conocimiento para después apoyar otros procesos. Tercero, lo tercero es que no debe haber una sobreestimación de lo tecnológico, de los aparatos, etc. Esta es una reflexión que yo la tengo presente. A mí me interesa mucho la experiencia que aquí se presentó de Plato Edro, que además me dice que disfrutó mucho en Ático. Yo no lo vi, pero me hubiera encantado verlo disfrutando de Ático, porque yo sé que en Ático se puede disfrutar. Eso, como me dijo una vez una transexual, cuando hicimos el festival gay, desafortunadamente no pudimos hacer el segundo festival gay, y yo estaba queriendo que se hiciera el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto festival gay, que además promueve una universidad pontificia, saben ustedes. El ciclo rosa. Y el ciclo rosa, el octavo, noveno, décimo, que se hizo sobre el tema transexualidad. Fue extraordinario. Eso es lo que llama energía, exactamente. El creador de animación experimental, la animación intervenida, por ejemplo, la música creada allí, la discusión homosexual, todo esto configura la energía que mueve a Ático. Recuerdo que me presentaron una profesora transexual que yo reconocí como tal cuando ella me dio la mano, y entonces yo ya suelo percibir algunas cosas, muy pocas, pero algunas cosas y actitudes y opciones de vida la percibí, y yo ya supe que esa bella mujer era una bella mujer, por supuesto, y era un hombre también, y era lo que ella quisiera hacer. Finalmente, y si ella quería ser una bella mujer profesora, pues estupendo, y coordinadora del Festival Gay, magnífico, y que eso fuera en Ático, estupendo. Y en determinado momento yo le dije, de manera irrespetuosa, pero ya estábamos en un nivel de irrespeto tolerable, le dije, mira, en este piso, que está todo en vidrio, podemos hacer una perfecta pasarela para que pudiesen desfilar transexuales y travestis. Ella inmediatamente, ahí sí como la anterior, se le iluminaron los ojos y dijo, es perfecta para eso, es perfecta para eso. Pero se pueden divertir los que tengan pasarela, los que quieran hacer desfiles por allí, o los que quieran hacer cine, o los que quieran hacer video. Pueden disfrutarlo. Entonces, ese tema. El cuarto es la relación entre tecnologías y procesos sociales. Las tecnologías no son asuntos solamente de ingenieros. Las tecnologías son asuntos de sociedad. Son asuntos de la sociedad. Me gustó el concepto de Saskia cuando Saskia dice, quizás pensando en el concepto de multitudes, que reemplaza el concepto de masas, dice, hoy es muy importante el concepto de expulsados. Bueno, ¿cuáles son esos expulsados que vienen a las tecnologías y que ven que allí hay armonizados con todos estos aparatos los procesos de la sociedad? El cuarto punto es la combinación entre sedentarismo y nomadismo de las tecnologías. Yo quisiera ser como el de Plato Edro. Yo no quisiera tener la caparazón de un edificio encima de 7 pisos. Yo tengo eso como algo que me cayó sobre las espaldas. Yo quisiera tener la flexibilidad y la movilidad que va a tener el puerto del Museo de Arte Moderno. Yo quisiera tener eso. Es decir, observo que estas experiencias más móviles, más deconstruibles,
más episódicas, son muy importantes en términos del acercamiento de las tecnologías a la sociedad. O sea que los edificios inteligentes estamos atrás realmente de estas experiencias más móviles y con las cuales nuestra plataforma se quiere conectar. Estas son algunas de los consejos y me parece que yo provengo todavía de una tradición en que el trabajo estaba alejado de la diversión. Hago todos los intentos, pero sueno ridículo. Mi diversión está en unos campos que no se escapan de el oprobioso trabajo, digamos. Pero solamente cuento una, y es verdad tal cual que me sucedió, porque me suceden cosas raras. No hay extraterrestres, por supuesto, en Ático. Pero un día estaba en mi oficina escuchando, y sé perfectamente, estaba escuchando a Gulda, y Gulda estaba interpretando la sonata Pathétique de Beethoven. Ya iba a entrar el segundo movimiento, Gulda. De Gulda dice Marta Argerich, que es uno de los grandes pianistas del siglo XX, un gran formador para ella, dice Marta Argerich. Bien, y de pronto empiezo a escuchar, porque es importante que no se ponga uno los audífonos y deje de escuchar, empiezo a escuchar que venía el mismo sonido de la patética de una parte del edificio. Entonces yo salí prácticamente corriendo, lo hago, no, ya a estas alturas no pierdo ninguna reputación por hacerlo, salgo corriendo, bajo los pisos por las escaleras metálicas, cada vez se aproxima más el sonido de la sonata de Beethoven, hasta que llego al lugar donde está la sonata y hay un joven tocando la sonata patética de Beethoven. Yo me quedo un tiempo escuchándole, la puerta está cerrada, son puertas de vidrio, escucho completamente lo que él está tocando, la interpretación, y nuevamente subo corriendo para mi sala, y ahí está prácticamente ingresando al bellísimo segundo movimiento Gulda de la misma sinfonía. Es pobre diversión, quizás, pero es mi diversión.